Bueno, como parte de todo el desarrollo de un plan de marketing y de estructurar un proyecto relacionado al proceso de mercado y ventas, una de las actividades más importantes consiste en el seguimiento y control de los planes y las actividades previamente trazadas. En esta ocasión, trabajando para el proyecto de formativo que consiste en la estructuración de un plan de mercadeo para una empresa del sistema Moda en el que se implementan estrategias de comercio electrónico o e-commerce, se consolida en una fase que corresponde a la evaluación y una actividad de proyecto que consiste en evaluar el plan de mercadeo y las estrategias online implementadas. Esta actividad está enlazada a las dos competencias que componen la especialización tecnológica, que consiste en la administración y en la estructuración del plan de marketing, y específicamente están orientadas a alcanzar los resultados de aprendizaje, de evaluar el plan de mercadeo de moda según las actividades e indicadores establecidos por la empresa y evaluar el impacto de la web a partir de las métricas de visita y transacción. En relación a esto, ya conocemos una serie de herramientas con las que cuenta Google, gratuitas, para poder conocer el desempeño de una estrategia de comercio electrónico, la cantidad de búsquedas que se pueden generar y también para asegurar el éxito de las estrategias que se vayan a desarrollar. Entonces tenemos herramientas que nos ayudan a minimizar el nivel de riesgo para asegurar el éxito de las estrategias que se planteen y además estas mismas nos ayudan a medir el desempeño, el éxito y poder realizar una serie de acciones que permitan ajustar, replantear en caso de ser necesario las estrategias implementadas. En esta ocasión vamos a conocer lo que se refiere a indicadores de gestión, cuál es su función, qué tipos existen, una serie de formatos de apoyo que nos van a ayudar a poder realmente hacer un seguimiento y control para evaluar el desempeño de las estrategias. Y para eso, pues lo primero es entender que este tipo de actividad lo que está centrado principalmente es en evaluar el plan de mercadeo y de las estrategias o actividades que en este estén planteadas. Podemos decir que una de las etapas iniciales puede resultar la más compleja porque consiste en identificar las necesidades, en realizar ese análisis estratégico para definir la orientación, los objetivos, ya sean objetivos estratégicos, las actividades que ya nos hablan a nivel operativo. Luego viene otro paso complejo que consiste en la implementación, pero que se simplifica en la medida que exista una buena planeación del trabajo. Y seguido y de forma constante está el seguimiento y control. Entonces, de nada sirve una buena planeación, una ejecución correcta si no hacemos seguimiento del desempeño de estas. Puede que las estrategias estén planteadas correctamente, pero las condiciones del mercado cambian, lo que impacta en las actividades que se van a desarrollar. Este tipo de actividades no deben realizarse una vez al año ni solamente al finalizar para ver qué tanto fue la diferencia entre la meta y el cumplimiento, sino que debemos hacerla de forma diaria, semanal, mensual, se deben establecer unos tiempos periódicos para poderlo lograr y todo tiene que estar alineado a los objetivos y las estrategias marcadas. Pero no es un documento o un proceso que debamos considerar fijo, sino que es un proceso que puede modificarse en su desarrollo de acuerdo a las condiciones del mercado, como les mencionaba ahorita, y a las desviaciones, que es la diferencia entre la meta y lo real, que se empiecen a evidenciar. Digamos que en esta época de pandemia, durante la cuarentena, muchos de los hábitos de consumo de las personas han cambiado y las metas que estaban trazadas inicialmente para diferentes líneas de productos se han visto afectadas porque digamos que las tendencias de consumo son diferentes, nuestros ciclos de vida son diferentes,
las actividades que desarrollamos en nuestro tiempo libre, si es que existe tiempo libre, serán distintas. Y digamos que hay un incremento representativo en todo lo que tienen que ser compras para el hogar, para mejorar, digamos, como el espacio del hogar. Entonces, elementos de oficina en casa, y eso hace unos meses estaba no como una de las compras prioritarias, porque las personas querían buscar como una desconexión del trabajo y no tener como una extensión en casa. Pero a raíz del teletrabajo aparecen estas nuevas necesidades, y vemos cómo aparecen necesidades de tener trípodes para sostener los celulares, para poder hacer los videos, para transmitir en vivo, para que facilite el tema de las reuniones. Entonces, todas estas situaciones hacen que las metas que originalmente estaban trazadas no sean iguales, y ese desvío, lo importante es entender por qué está sucediendo. ¿Será por temas de cambios en el mercado? ¿Será porque el desempeño de la fuerza de ventas no ha sido el correcto? ¿Será por fallas en el producto, fallas en las estrategias? ¿Qué es lo que ha causado la desviación? Entonces, en conclusión, el plan de marketing y las estrategias que nosotros hagamos siempre tenemos que tener pendientes que, además de ser planeadas, ejecutadas, controladas y con un seguimiento constante, tenemos que estar abiertos a que estas son flexibles y que van a cambiar de acuerdo a las necesidades. Entonces, en esta ocasión, ustedes van a adquirir todos los conocimientos necesarios para que ustedes puedan evaluar el desempeño del plan de marketing y una serie de controles estratégicos y cuáles son los indicadores de gestión que existen para poderlo lograr. Para eso, pues tienen esta guía de aprendizaje donde está la presentación, hay unas actividades de reflexión inicial, que es, bueno, ya nosotros hicimos esta parte de planeación, luego viene la ejecución. ¿Por qué creen ustedes que es importante, digamos, la parte del seguimiento? ¿Qué pasaría si no hacemos seguimiento? Entonces es muy importante hacer como esas preguntas internas y empezar a socializarla en los grupos de trabajo, en los equipos de trabajo, para ver, pues, desde su rol, liderando un proceso, qué pasaría si no se hicieran estas actividades, o que si hago un control pero no hago una previa planeación, o no tengo claro cuáles son las actividades que voy a desarrollar en el tiempo. Para eso, pues se van a desarrollar una serie de actividades, como son clases magistrales, vamos a hacer todo lo que tiene que ver con cronogramas, presupuestos, que son los indicadores de gestión, también unas herramientas de control estratégico que se conocen como CPM, y el seguimiento del comercio electrónico, pues que lo iniciamos hace una semana. Además de lo que se define como CRM. Esto lo vamos a dividir en varias sesiones durante 2 semanas. Al final, pues, a partir de la observación, de su participación activa y de los documentos que se desarrollen ya para el plan de marketing, a partir de una lista de chequeo se realizará la evaluación. Bueno, entonces, dicho esto, vamos a iniciar viendo primero lo que se conocen como la línea base de KPIs. Los KPIs son los indicadores claves de desempeño, por sus siglas en inglés, y vamos a ver a qué se refiere el término de indicadores de gestión. Es una forma de representar de una manera cuantitativa, porque lo que utilizamos son cifras, el comportamiento o el desempeño de una actividad o de un proceso, para nosotros poder, a partir de la relación de dos datos, definir ese comportamiento. Entonces vamos a hacerlo en términos sencillos y prácticos para que ustedes lo puedan entender. Si yo quiero saber qué tanto gusta un producto, ¿verdad? Yo tengo que evaluarlo en relación a las ventas, pero no solamente en relación a las ventas que se ejecuten, sino que yo he establecido una meta. Entonces yo he dicho, por ejemplo, que quiero vender
10 unidades este mes, porque tengo la capacidad para fabricarlas, de ya pues todo lo que ustedes han aprendido en este proceso, que se cuente con la capacidad, que esté de acuerdo al consumo aparente y a las necesidades del mercado, del segmento que ya yo he seleccionado. Entonces establezco esos valores y tengo, digamos, las ventas reales, que vienen siendo 8 sobre las presupuestadas que yo sabía que podía llegar a vender 10. Entonces, de la relación de esos factores me dice qué tanto ha sido el cumplimiento en general de las ventas. Entonces, es muy importante empezar a establecer ese tipo de relaciones. Cuando hablamos en el caso, digamos, de la educación, yo no puedo medir el desempeño de una institución educativa por la cantidad de estudiantes inscritos. Sí es un valor representativo y que es importante conocer porque de acuerdo a ese se definen los ingresos de la entidad para su operación y su mantenimiento, pero yo no puedo decir que una universidad es mejor que otra por la cantidad de estudiantes que tiene. Yo puedo tener 100 estudiantes versus otra que tiene 50 y tener yo unos niveles más bajos de calidad en la educación que la que tiene menos estudiantes. Entonces no está directamente relacionado. Y eso es lo importante de los indicadores de gestión, identificar realmente qué nos va a ayudar a nosotros medir el desempeño, a conocer los avances, a realmente tener una evaluación cuantitativa del comportamiento y del desempeño. Entonces, en el caso de la educación, más que saber cuántos estudiantes ingresan, sería más valioso de esos que ingresan, cuántos se gradúan y de esos que se gradúan, cuántos están ubicados laboralmente en las carreras o en los perfiles profesionales de acuerdo a sus estudios, que puede ser que ingresan 100, pero solamente se gradúan 50 y esos 50 solamente 20 están trabajando y de esos 20 solamente 10 están en un trabajo relacionado a su profesión, mientras que en la otra entidad ingresan 50, se gradúan 45, de los 45 hay 40 que están trabajando y de esos 40, 35 están vinculados. Entonces yo puedo decir que pues comparando las cifras, a pesar que en una hay más ingresos de estudiantes, los resultados del impacto de la formación ha sido mejor en aquella que tiene menos estudiantes. Y eso me permite a mí pues diseñar estrategias. Yo cuento con una gran ventaja en este ejemplo, que tengo muchos estudiantes que me ingresan, pero ¿cómo hago para que esos estudiantes que ingresen se puedan ubicar laboralmente y que la gente tenga continuidad? O sea, que el que ingresa al final pueda lograr graduarse. Y ahí es cuando empiezan a diseñarse las estrategias de marketing. Entonces, bueno, vamos a hacerle mayor divulgación a nuestros egresados exitosos. Vamos a proyectar el perfil del egresado de esta institución en el sector productivo para que estos tengan mayor aceptación. Vamos a hacer alianzas estratégicas con empresas de los diferentes sectores en los que trabajamos para que haya una vinculación, pasantías de trabajo, becas. Vamos a colocar unos incentivos porque tenemos los recursos, porque la gente se inscribe bastante, pero tenemos que hacer que esto se movilice porque luego la gente va a dejar de inscribirse acá y va a preferir inscribirse en el otro porque tiene mejores resultados. Ese tipo de cosas son las que nosotros evaluamos en el tema de los indicadores de gestión. Es muy importante que los datos que se utilicen aquí sean correctos. En muchas ocasiones se hace como maquillaje a estos datos para obtener como mayores beneficios o para cumplir como el requisito de diligenciar unos indicadores. Pero eso no tiene, digamos, un impacto positivo a corto, mediano y largo plazo porque no se toman las decisiones correctas. Si se está viendo que estamos en un indicador de forma negativa, se pueden establecer acciones correctivas para mejorar el desempeño de ese indicador. Se dice que los indicadores deben estar, digamos, hechos de forma que puedan ser medibles, alcanzables, que respondan a unas necesidades reales.
para realmente tener como un impacto positivo. Se pueden hacer para una unidad de negocio, para un proyecto, para un componente de una organización y se utilizan en diferentes niveles para poder evaluar el éxito. Yo les recomiendo que se lean un libro que se llama Administración en una página, que pues digamos que no es como una historia pues tan divertida en la forma de la narración, ni tampoco tan técnica, pero sí nos da como unas directrices para nosotros, como toda esa información que eso tiene, que ahora hay una cantidad de sistemas y softwares especializados para esto, yo pueda pues hacer un resumen y un análisis correcto y una lectura que me permita tomar decisiones y no presentar pues un documento de 50 hojas de un seguimiento que al final nadie lo va a leer y dentro de una organización es algo inoperable. Al final, lo que los indicadores de desempeño son es una serie de instrumentos que nos permiten orientar las decisiones o la navegación al interior de la organización. Son herramientas para la toma de decisiones y que pues nos ayudan a reducir el nivel de riesgo. Fortalecen de esta manera, como su correcta ejecución o su correcto seguimiento y control, la motivación del equipo de trabajo cuando se ve que pues, los esfuerzos están dando resultados en un mejor desempeño de la organización. También son el soporte y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, fomentan el crecimiento personal, nos ayudan en la evaluación de desempeño, incluso. Entonces, existen diferentes tipos de indicadores. Vamos a empezar con estos que son cuantitativos, que vamos a hablar, que se conoce como la línea base de indicadores claves de desempeño o KPIs. Cuando nosotros vamos a estar en una organización, aunque el proceso que se vaya a manejar y del que hace parte esta especialización corresponde al de mercadeo, es importante conocer el desempeño de los demás procesos que conforman la organización. Si yo dentro de mi organización tengo, digamos que un área o un proceso de mercadeo que funciona muy bien, con estrategias innovadoras, pero el desempeño del área de producción, la calidad del producto no es buena, los niveles de cumplimiento de las entregas tampoco lo son. Este tipo de cosas van a afectar la percepción de los clientes y de los consumidores y van a tener un impacto negativo sobre las ventas. Entonces, digamos que una organización es como un sistema vivo, como en el ser humano, que todos los sistemas funcionan como alineados. O sea, si la persona empieza a tener fallas en el sistema circulatorio, empieza a afectar otras partes del cuerpo que no hacen parte directa del sistema circulatorio, pero empiezan a verse como efectos negativos. Igual funciona una organización. Si hay un proceso que no está funcionando bien, este impacta en otros que hasta el momento puede que hayan salido a flote. Entonces, en esto, lo que se conoce como línea base corresponde a lo que me va a permitir a mí medir cómo se encuentra la empresa y sobre eso empezar a diseñar los objetivos estratégicos. Ya sabemos que tenemos una serie de insumos para diseñar los objetivos estratégicos relacionados al análisis estratégico que hacemos a partir de una serie de matrices como la DOFA, la MEF y la MEFE. A partir de la investigación que analizamos cómo está el entorno, tanto externo como interno, se analiza el sector, los mercados de oportunidad, las proyecciones que existen, estudios de tendencias, se revisa, digamos, el desempeño de la organización a partir de unos históricos, se establece una misión, unos objetivos, que es lo que se conoce como direccionamiento estratégico, pero además de todo eso necesitamos un tema de cifras que podamos medir en realidad para nosotros poder establecer un futuro deseado de acuerdo a la realidad y a la historia de la organización, y para eso se establece una línea base, que es
como su nombre lo dice, una línea o un establecimiento para yo poder empezar a hacer comparativos y hacer proyecciones. Entonces, ustedes acá tienen diferentes indicadores. Nosotros tenemos, por ejemplo, acá producción, ventas del mes, devoluciones del mes, costos de producción, y me dice, pues digamos, a qué se refiere. Entonces está como la descripción de ese indicador y se diligencian en este espacio. Al final, eso me establece un índice de productividad que corresponde a las ventas del mes sobre los costos del mes. Yo puedo haber vendido mucho, pero me costó más fabricar eso que lo que me gané. Un ejemplo. Tenemos acá estos que hablan sobre rentabilidad, que son más bien financieros, como la utilidad bruta, utilidad operativa, utilidad neta, porque esto es lo que va a definir, por ejemplo, las decisiones para definición de precios, márgenes de contribución, estrategias de promoción. Todo esto nos lo dan estos factores y al final vamos a ver la rentabilidad de los activos, que corresponde a la utilidad bruta sobre el activo total. Tenemos también unos indicadores de eficiencia del equipo, que al final nos da un indicador que se llama OEE, que es, digamos, se traduce en qué tan bien hago las cosas desde la primera vez y cómo es el nivel de eficiencia operativa de mi organización. Esto lo podemos hacer por áreas o equipos de trabajo para poder ver, digamos, esta área funciona muy bien, cumple, y esta pues no tanto, entonces vamos a diseñar estrategias para eso. Tenemos los de rotación de inventario, que esto está más que todo en la parte de logística, costo de los productos vendidos sobre el valor del inventario promedio, y esto nos da la rotación de inventarios. Tenemos algo que se llama lead time, para identificar defectos tenemos lo que es la producción total sobre la producción no conforme. Tenemos unos indicadores de mercadeo, que en este vamos a comparar las ventas de nuevos productos sobre las ventas totales, a ver cómo es nuestro desempeño, que es el que vamos a trabajar. Tenemos indicadores de eficiencia energética, de ahorro en materia prima, que es muy importante, de rotación del personal, porque digamos si mi personal rota mucho, no tiene como permanencia, eso va a afectar, por ejemplo, los procesos de capacitación porque van a ser cada vez más largos. No va a haber como una empatía entre el cliente y el asesor comercial cuando hablamos de empresas de servicios, que los asesores comerciales visitan a los clientes para la presentación del portafolio de servicios o de productos cuando son ya a gran escala. Si hay una alta rotación del vendedor, eso genera desconfianza y puede afectar, digamos, el tema de las ventas. Indicadores de ausentismo, que estos todos están relacionados con gestión humana o talento humano. Para esto lo hacemos, digamos, aquí aparecen las unidades de medida en que los vamos a presentar cada uno en pesos, unidades que pueden ser gramos, kilos, etcétera. Ya va a depender de cada uno, y las fechas que lo debemos hacer mes a mes. Esto igual lo podemos hacer semana a semana para cada mes y poder llevar el control. Va a depender de las características de la organización. Bueno, entonces, una vez, digamos que toda una organización ha hecho esta recolección de los indicadores de línea base, claves de desempeño, yo puedo empezar desde el proceso que lidero, que en este caso será mercado y ventas, a tener un contexto un poco más cercano a la situación de la organización para poder empezar con el resto de información que ya conocemos a diseñar cuáles serán los objetivos estratégicos y que puedan ser apoyados por los demás procesos de la organización. Porque sabemos que las ventas solamente se pueden aumentar en la medida que existe una capacidad productiva con altos niveles de calidad y que tengamos un recurso humano o un capital humano capaz de ejecutarlo, tanto en la fabricación como en la comercialización, y que además pueda llegar a tiempo y que la organización cuente con los recursos financieros para su operación. Es decir, que necesitamos todo, porque si no sería imposible la ejecución de un proyecto. Entonces, otro de las herramientas que se utilizan pues, para establecer esa línea base
consiste en una medición cualitativa. La que vimos ahorita es cuantitativa y esta que les voy a mostrar es cualitativa, donde ya lo hemos visto en otras sesiones, que tenemos un ciclo PHDA, planear, hacer, verificar y actuar, donde evaluamos bajo 5 categorías, sea que exista, no exista, de acuerdo a su nivel de desarrollo, siendo el mínimo que no existe y el máximo operando bajo control, y que esto nos da unos rangos de calificación por subactividades o subcomponentes de cada proceso. En este caso nos vamos a concentrar en el proceso de mercadeo y ventas, y hay unos subprocesos que están relacionados en color azul, como son elaboración, gestión y control del plan de mercadeo, los procesos de investigación de mercados, el marketing de servicios y la gestión de ventas. Una vez han diligenciado todos estos datos y por último el mercado relacional, nos da un total de la calificación del proceso, nos da de los subprocesos que lo componen y del proceso en total. Entonces, para este ejercicio voy a diligenciarlo. Para que ustedes vean cómo van dando los datos. No lo voy a hacer como en un sentido real. Y al final pues tenemos aquí una identificación que nos permite tomar decisiones para el seguimiento y control. Yo puedo ver que tengo unos subprocesos con una calificación positiva, como en este caso un 80%, que si nos vamos acá a esta primera parte, me dice que el 80% está dentro de un desempeño excelente para el rango de calificación básica, y hay otros, por ejemplo, que los tengo en un desempeño muy bueno, un 66, y puede ser que otros pues ya los tengan más bajos. Incluso si nosotros colocamos aquí 1, 1, 1, ya nosotros vemos que están un 20%, que tenemos regular, y si es menos del 20%, hablamos que es deficiente. Entonces, yo aquí puedo empezar a identificar dónde tengo que hacer una mayor fuerza, dónde tengo que hacer una mayor inversión dentro de la organización para el cumplimiento de los objetivos, o diseñar estrategias alineadas a la mejora de esos subprocesos dentro de la organización para el proceso de mercado de ventas. Entonces aquí lo podemos ver. Al final esto genera este resumen que tenemos acá, que es pues todos los relacionados en azul. Aquí está el resumen de los porcentajes y se genera una gráfica que nos dice pues un radar de cómo está distribuido ese desempeño. Entonces, entre más cerca esté a los extremos, mejor desempeño tendrán. Entre más lejos, menor desempeño tendrán, y ya yo puedo ver ahí qué tan desproporcionado está el comportamiento. Luego, esto lo voy a acompañar con estos indicadores claves de desempeño, que son los de la línea base, que les comentaba ahorita, donde yo voy a ver un histórico, y lo ideal es que sea de los últimos 4 años, donde voy a comparar estos indicadores que son nivel de ventas, fidelidad de los clientes, porcentaje de ventas nuevas, de productos nuevos, la participación del mercado, el nivel de satisfacción, las devoluciones, el incremento de ventas. Y acá está la fórmula de cómo se calculan estos valores. Entonces me dice que son las ventas reales sobre las ventas presupuestadas, en este caso se hace en términos de dinero. Aquí vemos el número de clientes que repiten sobre el número de clientes que compran, los valores por nuevos productos sobre las ventas totales, y así pues yo empiezo a utilizar esta información. Básicamente toda esta información se obtiene de los informes o reportes de ventas, también de los que corresponden a las proyecciones y a la parte financiera en cuanto a los presupuestos, y a todo lo relacionado a servicio al cliente. Esto automáticamente nos genera unos valores. Entonces, digamos, yo puedo colocar igual, si mis ventas reales totales del año 1 corresponden a 100,000 pesos, sobre las ventas presupuestadas que yo tenía para ese año
correspondían a 150.000 pesos. Esto automáticamente me lo genera en porcentaje, es decir, que yo cumplí un 67% y ese es mi nivel de ventas. Así lo puedo hacer para cada uno de los años. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Entonces el año 2 aumenté a 120.000. Entonces 120.000 entre 180 para ese año se había presupuestado. Aquí voy a colocar que nada más di 80.000 sobre 150.000 y acá voy a colocar que vendí 130.000 y ese año, por el comportamiento del año anterior, mi meta bajó a 100.000. Entonces aquí por lo menos, como mis ventas reales superaron las ventas presupuestadas, mi nivel de ventas está por encima del 100%. Cuando mis ventas reales son menores, entonces estamos hablando de porcentajes como los que vemos aquí. Y entre mayor sea la diferencia, más bajo será el porcentaje de nivel de ventas. En este caso se calcula una tendencia para saber pues de una forma gráfica cómo ha sido el comportamiento y de acuerdo a la definición de todos estos valores se generan estas gráficas. Entonces aquí nosotros podemos ver cómo ha sido el comportamiento. Entonces digamos que los 2 primeros años fue estable, tuvo una caída en el tercer año y luego un incremento en el cuarto año. Para eso uno hace un análisis. ¿Por qué los 2 primeros años fue estable? Puede ser que no se establecieron correctamente las metas, porque ¿qué fue lo que pasó para que quedaran exactamente las mismas ventas a pesar que se presupuestó un incremento en las ventas? También, ¿qué fue lo que pasó en el año 3 que significó una caída? Y para eso nosotros necesitamos la información que está en la parte de arriba cualitativa y el conocimiento de la organización y evaluar si realmente el año 4 se falló con el cálculo del presupuesto o si ocurrió un acontecimiento que generó que se aumentaran el total de las ventas reales sobre las presupuestadas. Así pues, para cada uno se establece, lo ideal es que tuviera este comportamiento, ¿verdad? Siempre esté en crecimiento, pero nosotros vamos a ver el comportamiento real. Y lo vamos a ver así para cada uno de los indicadores sobre los cuales se realiza un análisis. Una vez se ha hecho el análisis de cada uno de los procesos, es importante analizar la situación actual y el futuro para este proceso para establecer un plan de mejoramiento. En este caso, si yo empiezo a ver que mi nivel de ventas es positivo, pero empiezo a ver, digamos, que el nivel de satisfacción de los clientes empieza a tener una curva negativa, eso va a afectar mis ventas reales futuras, porque voy a tener menos clientes. Entonces ahí puedo diseñar, por ejemplo, estrategias para mejorar la calidad del producto, si es lo que está afectando, o definir nuevos espacios de comercialización o unas estrategias para fidelizar clientes, porque puede ser que las personas solamente me compran una vez y esto solamente nos lo da el análisis de los indicadores para nosotros tener una perspectiva del el proceso que se está analizando. También es importante señalar de todas las prácticas gerenciales de la primera parte, que fue cuando se calificaban de 1 a 5, cuáles son las buenas y cuáles son las prácticas a mejorar. Dentro de las prácticas a mejorar, nosotros podemos establecer unos criterios que nos faciliten priorizar por dónde empezar y esto nos da una orientación, vuelvo y digo, para el diseño de las estrategias y esos objetivos estratégicos o el establecimiento de las metas. En este caso, ¿cuáles son los criterios que nosotros vamos a utilizar para priorizar las acciones? 3 básicamente. El impacto que genere, digamos, un ajuste, una mejora en esas prácticas. Puede ser que hay una práctica que no estoy haciendo bien, pero no me va, o sea, si la corrijo, no es que vaya a ser una gran diferencia.
También cuánto tiempo requiero para hacerla. Puede ser que va a tener un gran impacto, pero necesito al menos 5 años para hacerla realidad. Y una empresa no puede vivir de 5 años de espera para mejorar un proceso. Necesita respuestas rápidas que ayuden a mejorar un proceso para que se perciban ingresos y pueda continuar la operación de la organización. Y además hay otro tema relacionado al costo. ¿Qué tanto me cuesta hacerlo? De pronto es algo sencillo que se puede hacer en poco tiempo, que tiene un impacto medio, que tiene un bajo costo, eso hay que hacerlo enseguida. Pero hay veces que es algo complejo de hacerlo en el tiempo, que tiene un impacto alto y un costo muy alto. Entonces más bien hay que diseñar estrategias para poder obtener los recursos a futuro y poder ejecutar esa mejora que sí va a tener un impacto grande en la organización. Eso ocurre, por ejemplo, cuando se define que se necesitan maquinaria o equipos nuevos de alta tecnología. De pronto la empresa no tiene el recurso para comprarlo de forma inmediata, pero se establece una serie de acciones para que las ventas aumenten, para que en un periodo establecido se pueda hacer la inversión de compras de esas maquinarias que van a mejorar la calidad del producto o el nivel de servicio o alguno de los indicadores que ya vimos. Para esto calificamos con 3 números, con el número 5, con el número 3 y con el número 1. Entonces, si vamos a calificar con el número 5 del total de prácticas que identificamos, digamos que identificamos 5 prácticas, solo el 20% de esas 5 prácticas pueden estar con calificación de 5. Entonces, le calculamos el 20% a 5 y eso nos dice que solo una práctica la podemos calificar con 5. También nos dice que el 30% de las prácticas entonces se deberán calificar con 3. Entonces, eso equivale a 2 prácticas con 3. Y solamente, voy a ampliar aquí porque quedó como recortada, y que el 50% será con 1. Entonces al final pues nos da 5. Entonces con 5 tengo que hacer una, con esta una y con esta 2. Bueno, en este caso porque es un número impar, no da como muy igualito, entonces voy a hacer el ejemplo con 6. El 20%, digamos, de las 6 prácticas que voy a evaluar es 1, o sea, entonces califico solo una práctica con 5. El 30% de 6 es 1.8, entonces califico 2 prácticas con 3 y el 50% de 6 es 3, califico 3 prácticas con 1 y así lo vamos a hacer. ¿Por qué se trabaja con esos porcentajes? Porque no sabemos cuántas prácticas hay que mejorar. Pues pueden ser 3 prácticas realmente que tuvieron baja calificación o hay 10 prácticas que tuvieron baja calificación, va a depender del caso de la organización. Entonces voy a hacer un ejemplo para que les quede claro. Voy a volverme por acá y voy a coger una de estas prácticas que viene siendo la 4.1, que tiene calificación de 1. El número de práctica, acá coloco 4.1. Entonces, reuniones con canales de distribución para capitalizar oportunidades del mercado. Entonces yo puedo decir que este tiene un impacto de 3, que no es el máximo impacto, pero sí que esto en tiempo se puede hacer muy rápido, así que le coloco una buena calificación, que es 5, el mayor valor, y el costo, digamos que es bastante bajo, entonces coloco 1. Entonces al final eso me da un total de 9. Siempre el que dé mayor valor será la práctica priorizada. Entonces, entre más alto sea el impacto, mayor será el número. Entre menos tiempo me cueste hacerlo, mayor será el número. Y entre menos dinero o recursos necesite para ejecutarlo, mayor será el número. Entonces, así nosotros hacemos el análisis. Y una recomendación para que no quede igual es, pues, por lo menos hacerlo de la siguiente forma. Digamos que vamos a coger 3 prácticas
Estas que están en 1, 4.2 y 4.3. Voy a cogerlas por lo pronto. Únicamente. Y 4.3. Entonces voy a volver a hacer el ejercicio. Entonces yo analizo. Tengo estas 3 prácticas que no me estaban funcionando bien. Entonces yo voy a definir de acuerdo a eso cuál será el 50%, el 30%. Vamos a hacerlo con 4 para que me dé el resultado correcto. Voy a hacerlo bien. Capacitaciones periódicas de equipo de ventas. Acuérdense que esto va a depender de las condiciones de la empresa. Entonces es un ejemplo para poderlo tener claro. Este es 4.4. Entonces, ya tengo claro si son 4, que una práctica, lo voy a colocar acá, una práctica la voy a colocar calificación de 5, solo una. A 2 prácticas le voy a colocar la calificación de 1 y a una práctica le voy a colocar la calificación de 3. Entonces, al final eso me da 4 prácticas. Entonces ese es como el esquema que me dio ahí, el resultado que me dio. Entonces, yo voy a evaluar lo siguiente. De estas 4 prácticas, ¿cuál es la que tiene mayor impacto? Serán las reuniones con los canales de distribución, las reuniones de programación con ventas y producción, las reuniones del grupo de ventas para analizar comportamientos y tendencias de las ventas o las capacitaciones periódicas al equipo de ventas. Entonces, para poder hacer eso y que ustedes puedan entender realmente la lógica para evaluar, voy a poner una situación. Esta es una empresa que tiene muchos años en el mercado, tiene una muy buena reputación y es reconocida por los consumidores y los competidores como una gran compañía. Sin embargo, en los últimos años sus ventas se han estancado y tienen una tendencia al decrecimiento. Se ha hecho el análisis y se ha identificado que en gran parte es porque las condiciones de la empresa han cambiado y la capacidad productiva se ha reducido porque han ido reduciendo con el tiempo la planta de producción y han empezado a tercerizar. Pero la empresa en esa tercerización y por el tipo de productos que ellos fabrican, que son, digamos, productos de alta moda, que no tienen tanta rotación, que requieren mucho tiempo de fabricación, se han visto con un problema de unos sobrecostos. No tienen una fuerza de ventas identificada porque durante muchos años la reputación que construyeron les ha servido para tener unos clientes fidelizados. Sin embargo, estos clientes cada vez envejecen y menos serán los eventos sociales en los que participan. Hay una desconexión total entre el equipo de ventas y el equipo de producción porque ventas quiere aumentar, pero no tiene el respaldo para fabricarla porque los talleres que están identificados como las maquilas o hacia donde tercerizan son muy limitados, son unos cuantos que ya tienen ahí establecido, entonces ya se han quedado como con eso y no tienen como la posibilidad de aumentarlos. Además, la rotación de los productos es muy baja. Entonces, dicho eso, si estas prácticas que yo tengo acá no están bien, ¿qué será que me pueda ayudar a mí con un mayor impacto en un mayor impacto si lo corrijo? Será las reuniones con los canales de distribución para que yo pueda tener mejores oportunidades, unas reuniones de programación con ventas y producción, unas reuniones del grupo de ventas para analizar comportamientos y tendencias o unas capacitaciones periódicas al equipo de ventas.
Teniendo esto claro, si yo lo que quiero es aumentar mis ventas, pero no hay capacidad productiva, el que va a tener mayor impacto será esas reuniones. Luego de esa, yo quiero conocer ya propiamente de mi equipo de trabajo lo que ellos saben, porque ellos son los que están ahí con el cliente y son los que ven que tanto ha cambiado las cosas, a ver si es necesario que yo desarrolle una nueva línea de productos para que mis ventas me permitan la operación de la empresa. Y pues mis vendedores son buenos y yo tengo mis propios canales, esto puede tener un impacto, pero no será el mayor. Entonces lo evalúo así. Ahora, en tiempo, ¿qué puedo hacer en menor tiempo? Las reuniones, eso es fácil, citarnos, programar, hacerlo. Entonces eso va a tener más facilidad de hacerlo en el tiempo. Las reuniones con los canales de distribución, que son externos, si quiero empezar a abrirme al mercado, puede que sea un poco más difícil. Con el grupo de ventas porque los quito del tiempo, el tema de capacitaciones, entonces empiezo a ver cuál de pronto se me complica más en el tiempo y puedo decir que pues digamos en escala funcionaría algo así. Luego en costo, ¿qué me cuesta hacer una reunión? Nada. Me cuesta el tiempo que las personas paralizan la operación para reunirse, pero el impacto de esa reunión es mucho más valioso que lo que cuesta tenerlos ahí sentados. Entonces tienen la mejor calificación, solamente coloco una con 5. Luego puedo decir que las capacitaciones es un tema costoso, sin embargo yo tengo ya unos presupuestos definidos para eso y lo puedo colocar como 3. Y las reuniones con el grupo de ventas, quitarlos de ahí, y con los canales de distribución, que me toca pues tener la logística, el transporte, la llevada, hacer el brochure y todo ese tipo de cosas me va a ser un poquito más costoso. Entonces al final pues me dan estos resultados. Ya sabemos que solo por cada una de estas variables puedo calificar una con 5, una con 3 y 2 con 1 por los porcentajes. Al final me dan estos totales y me dicen cuál será la práctica que debo priorizar, cuál debo arrancar. Debe ser la que da el mayor valor y en este caso nos dio como mayor valor las reuniones de programación y las reuniones con el equipo de ventas. Y sobre esas ya yo debo empezar a diseñar mis estrategias. Cuando ya yo he hecho eso, vamos a ver, vamos a copiarlo, la 4.2 y la 4.3. Yo las pego acá. Como ahí está combinada la celda, toca copiarla así. Entonces, copio, control C, la coloco acá, hago doble clic y le doy pegar. Entonces esta es la práctica número 4.2. En este ejemplo se recomienda que sean por lo menos 5 prácticas sobre las que vaya a trabajar, pero para este ejemplo pues voy a hacerlo con solo esta. Igual ustedes van a tener un formato ya totalmente diligenciado para que puedan entenderlo. Luego voy a ver cuáles son los indicadores claves de este proceso que es mercadeo sobre los que se impacta. Entonces, como ya yo sé que los tengo acá arriba, se los voy a recordar. Están estos. Nivel de venta, fidelidad de los clientes, porcentaje de ventas de productos nuevos, participación en el mercado, nivel de satisfacción del cliente, evolución, incremento de ventas. Sobre cuáles de esos indicadores, si yo hago esas reuniones periódicas de programación entre ventas y producción, yo puedo tener un impacto. Entonces puedo impactar el incremento de las ventas, el nivel de las ventas, incluso la participación del mercado. Entonces, porque es la relación entre las ventas presupuestadas, las ventas reales, ¿verdad? Entonces yo puedo colocarlo ahí como básicamente nivel de ventas y participación del mercado. Eso es lo que me va a dar como resultado. Yo coloco acá nivel de ventas
al enter y participación del mercado. Ahora, en el tema de indicadores financieros, ya sabemos que los tenemos sobre el archivo de formulario línea base, que los tenemos que son los de rentabilidad, ¿verdad? Que básicamente son siempre rentabilidad, utilidad. Entonces yo puedo decir, esto va a impactar en la rentabilidad y la utilidad. Esos son los dos indicadores financieros. Y así lo hago con cada uno. Cuando yo he definido estas prácticas sobre las que voy a hacer mejoras, empiezo a establecer un cronograma, que es una propuesta de plan de mejora para ese proceso. Entonces mi práctica, que son las reuniones, aquí la coloco, reuniones con ventas, reuniones de programación, con ventas y producción. Yo voy a definir cuáles van a ser como las actividades para que eso realmente funcione. O sea, para que esto realmente funcione, ¿qué debo hacer? Bueno, lo que pasa es que ventas no me dice a mí cuál es su capacidad y yo no sé cuánto puedo llegar a vender. Entonces, realmente primero tengo que hacer un informe de desempeño. Luego voy a establecer diseño de acciones por proceso. Y luego seguimiento y control de las acciones. Recordemos que siempre debemos hacer el diseño de las actividades bajo el ciclo PHBA, o sea, planear, hacer, verificar y actuar. Luego yo puedo establecer un horizonte de tiempo, en este caso hay 8 meses, pero ustedes lo pueden hacer por semanas, lo pueden hacer por meses del año, trimestres, semestres, va a depender de las condiciones de la empresa. Y colocamos una flechita, digamos, esto me voy a demorar el mes 1 y el mes 2, o la mitad, o me voy a extender hasta acá, por ejemplo, yo lo voy a ir colocando. Luego, esta otra actividad puede ser que empiece y se superponga, o una vez finaliza aquella, es que puedo empezar a hacer esta. Y esta me voy a demorar hasta acá. Y el seguimiento control es una vez las diseño, empiezo a ejecutarlas inmediatamente y empiezo a hacerle seguimiento control y hago los ajustes. Esto nos permite establecer en un horizonte de tiempo cuáles van a ser las actividades, qué es lo que se va a impactar para luego nosotros ver, en el caso del desempeño, si calificamos nuevamente esas prácticas y tienen un mejor resultado y si esas han impactado positivamente en los indicadores claves de desempeño que ya identificamos que están directamente relacionados con eso. Así pues desarrollo como mi plan de acción de mejora y acá puedo colocar pues una serie de observaciones. Acá está la explicación de cuándo se coloca 1, 2, 3 y luego se genera este gráfico de espina de pescado que también nos ayuda como a tener una visión de los procesos y acá está el resumen de los indicadores claves. Recuerden que solamente llenamos el primero y por eso solamente tenemos ese dato, pero si lo diligenciamos, él automáticamente empieza a referenciarlos alrededor de todo el documento.